Buenos días. Hoy tenemos el segundo episodio de Econofísica. Las finanzas son complejas. Esto significa que cierto grado de complejidad es necesario en su modelización si no queremos perder los detalles del comportamiento de los activos bursátiles que estudiamos. Insisto en la necesidad de cierta complejidad porque justo después de la crisis del 2008 hubo un momento en que algunos intentaban culpar a la complejidad. La complejidad en los modelos de valoración, la complejidad de ciertos productos derivados. Algunas de estas críticas, a pesar de ser poco creíble, resurgen de vez en cuando, y deduzco que, a pesar de la pobreza de la argumentación, siguen vivas en las mentes de algunos, probablemente debido a cierta desinformación. Por este motivo, dedicaré un momento para reflexionar sobre este binomio complejidad, prácticas comerciales dudosas, como ocurrió, por ejemplo, en el mundo de los subprime. Veamos, parémonos a pensar un momento. A ver, cuando un psicópata coge un martillo para ir a romper la cabeza a su vecino, en general hay consenso entre la mayoría de las personas para pensar que el problema no es el martillo, el problema es el psicópata. No vamos a retirar los martillos de las tiendas pretextando que son herramientas peligrosas. Los martillos son necesarios. En finanzas, los productos derivados son necesarios, básicamente para cubrirse de ciertos riesgos debido a las fluctuaciones de los mercados. ¿Algunos derivados en concretos podrían haber amplificado la crisis? Seguramente. El martillo también ayudó al psicópata a acabar con su vecino. Algunos derivados permitían agrupar, empaquetar algunos activos basura. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Por qué los usaban de esta manera? Una cosa es la herramienta y otra cosa es el uso que vamos a hacer de ella. Para valorar los productos derivados hace falta modelos matemáticos y de ahí surge la complejidad. En física, en biología, en economía, en finanzas, modelizar un proceso o cualquier fenómeno observable significa crear una construcción matemática diferente del proceso estudiado, pero cuyo comportamiento va a ser muy parecido. Y el arte va a consistir en encontrar los modelos cuyo comportamiento va a ser lo más parecido posible al proceso real. Y del mismo modo que no debemos confundir el mapa con el terreno, no debemos confundir el modelo con la realidad. A ver, un ejemplo concreto. Volvamos a la física. Lo mejor es la cosmología para eso. Cuando se empieza a hablar de espacio-tiempo con curvatura, ¿qué está pasando? ¿Hay algún astrónomo ahí que pone su ojo en el telescopio y que observa la curvatura del universo? No, no es así. Se observa que un modelo matemático que incluye la curvatura permite adecuarse de forma más perfecta a los fenómenos observables. El modelo matemático que incluye la curvatura funciona mejor que un modelo que no la tiene. ¿Se puede enseguida concluir que el espacio-tiempo tiene curvatura? No, porque esto sería confundir el mapa y el terreno. Al final se va a hacer este paso, pero hay que hacerlo con prudencia. Finalmente, los cosmólogos pueden hablar de espacio-tiempo curvado, pero si quieren asociar el mapa y el terreno, siempre lo tienen que hacer de forma prudente. Modelizar la economía o las finanzas es un deporte muy diferente de modelizar un proceso físico. La principal diferencia viene de que en física tenemos un juez en último recurso, que es el experimento. En finanzas no hay este juez. No puedo yo coger un contrato derivado, lanzarlo en el aire y deducir de su trayectoria el valor de la inflación. La modelización en estas condiciones se convierte en un deporte de alto riesgo, donde lo único que podemos hacer es poner en duda una y otra vez la veracidad de las hipótesis del modelo, hasta llegar a un buen grado de confianza de su racionalidad. Luego los modelos evolucionan, y esto puede ser por varios motivos. Puede ser un simple cambio de protocolo en los cálculos. También puede ser la detección de una aproximación indebida. O bien podría ser la evidencia de que una de las hipótesis de base del modelo no es realista. Esto es más grave. Las crisis recientes nos ofrecen ejemplos que entran en las tres categorías. Los cambios en los mercados de tipo de interés y su impacto sobre la variación de los swaps, las permutas de tipos de interés, entrarían en la primera categoría. No lo comentaremos aquí porque no aportan nada al tema que quiero tratar. En la tercera categoría tenemos los fallos más serios, una modelización incompleta, haber construido un modelo demasiado pobre, con hipótesis poco realistas.
Ejemplos de estos tendremos, pero lo dejamos para otro vídeo. La segunda categoría es la que vamos a analizar aquí. Y como ejemplo más digno de estudio, cogeremos la fórmula de la cúpula gaussiana. Es una fórmula que sirve para aproximar las correlaciones entre activos. Esta fórmula se ha utilizado para valorar unos contratos llamados CDO, tristemente famosos por el papel que jugaron en el desenlace global de la crisis de crédito del 2008, lo que los ingleses llaman el credit crunch. La fórmula de la cúpula gaussiana ha sido muy criticada, sobre todo después de la crisis. Por ejemplo, en 2009, Felix Salmon publicó un artículo con un título muy llamativo, La fórmula que mató a Wall Street. Sin embargo, es importante mencionar que las críticas y advertencias sobre el uso de esta clase de fórmula existían bien antes del artículo de Salmon, y en realidad desde bien antes de la crisis del 2008. Ahora bien, si miramos el periodo pre-crisis, vemos un cambio importante que ocurre en 2001 y que va a tener importancia para el desenlace global de la crisis. ¿Y qué pasa en 2001? Que muchos bancos empiezan a acumular muchos activos de crédito en su balance. Sería un poco ingenuo considerar que esto lo hicieron basándose en la fórmula de la cúpula gaussiana. Aquí quiero recordar el físico Richard Feynman, que solía decir, de 10 artículos que se publican en física, 1 es correcto, 2 son erróneos y 7 no son lo suficientes erróneos para ser interesantes. El artículo de Salmon sobre la fórmula que mató a Wall Street pertenece a esta última categoría, porque a pesar de tener un título muy llamativo, ni siquiera es lo suficiente erróneo para que aprendamos algo relevante de su lectura. Cuando pienso en la crisis del 2008, me vienen automáticamente a la mente palabras como prácticas comerciales dudosas, incentivos perversos en la comercialización de préstamos hipotecarios, creencia irracional en la fortaleza del mercado inmobiliario. Y más cosas me vienen a la mente antes que el uso indebido de una fórmula matemática. Aunque es cierto, el uso de la fórmula de la cúpula gaussiana ha sido una práctica indebida, una manera un poco simplista de tratar el riesgo debido a las correlaciones. Que las correlaciones entre activos cambian con el tiempo es un hecho muy conocido. Y bien antes del 2008 hubo muchas advertencias sobre el peligro de tratar las correlaciones como si fuera un parámetro fijo en lugar de una variable. Uno puede tener el mejor modelo del mundo si lo calibra asumiendo, por ejemplo, que el precio de las casas nunca baja a escala nacional, entonces el modelo no le permitirá cubrirse el día que esto ocurre de verdad. El problema de saber si un modelo o una fórmula es lo suficiente completa para describir un fenómeno siempre debe venir acompañado de quién la va a usar y para qué. Para resumir, en 2008 el credit crunch ocurre por toda una serie de circunstancias, algunas de las cuales hemos comentado aquí. Pero no ocurre por el mal uso de una fórmula, porque no hace falta una fórmula para adivinar que los préstamos subprime no iban a ser devueltos. Y no hacía falta conocimientos avanzados en matemáticas para ver a ojo, sin fórmulas, que la acumulación de estos activos, empaquetados o no en un derivado, da igual, conllevaba un riesgo muy importante. No puedo acabar un vídeo sobre modelización en finanzas sin mencionar otro de los problemas digno de un enfoque especial en el futuro. Es el llamado riesgo de cola, y se llama así porque corresponde a la cola de la distribución de probabilidad. En otras palabras, es la probabilidad que asociamos a los eventos poco probables. Por ejemplo, cuando se utiliza una campana de Gauss, se suele asignar una probabilidad demasiado baja a estos eventos. Existe mucha literatura, y no solo artículos académicos, sino también libros de textos escritos antes del 2008, que proponen asignar probabilidades más altas a los eventos de la cola, más altas que la de una típica ley normal. Algunos autores han dedicado tiempo para tratar el problema de forma seria, como por ejemplo Bruno Bouchard, en la década de los 90, propuso cambiar la distribución normal por una distribución de Levy, que justamente asigna una probabilidad más alta para los eventos poco probables. Otros autores han tratado el tema con más frivolidad, como por ejemplo Nassim Taleb en su libro El cisne negro. Un libro en el que algunas de las ideas son correctas, sin ser novedosas, y otras son por lo menos curiosas. Su libro entra en la categoría caza de brujas post-2008 y se ha convertido rápidamente en un éxito de ventas. Probablemente debido al estilo de narración un tanto peculiar, donde Taleb se describe a sí mismo como un genio solitario, perseguido por una comunidad científica que no entiende la diferencia entre el modelo y la realidad, y que tampoco entiende la diferencia entre distribución normal y probabilidades reales.
Quizás la idea más curiosa en el libro es cuando el autor nos intenta convencer que en la vida real no se está haciendo lo suficiente para evitar los eventos improbables, los cisnes negros, como los llama. El autor coge como ejemplo las compañías aéreas y dice, si antes de los atentados del 2001 un empleado de una compañía aérea hubiera propuesto como proyecto poner puertas blindadas en los cockpits de los aviones, seguramente los directivos no hubieran aceptado. Sin embargo, esto podría haber evitado los atentados del 11S. La evidente falacia de este tipo de razonamiento no ha impedido que el libro triunfe. Sin embargo, en la vida real, hacerles casos a los fatalistas que anticipan toda clase de desastres no suele ser el camino racional, porque sería un camino muy costoso. Los fatalistas aciertan a veces. Aciertan. Un reloj parado también acierta 2 veces al día. Pero hay miles de accidentes improbables contra los cuales no estamos protegidos y costaría una fortuna anticipar cada uno de ellos. En realidad, ni siquiera podemos enumerar estos posibles cisnes negros. Los eventos probables son pocos, pero los improbables son muchos, son infinitos. Una cosa es la correcta estimación del peligro y otra cosa es la erradicación del peligro. Las compañías de seguro tienen que estimar correctamente la probabilidad de estos accidentes para calcular bien la prima del seguro, pero no se gastan dinero en erradicar estos eventos de cola, estos eventos improbables, consecuencias de unas ocurrencias que ni siquiera se dejan enumerar. Los departamentos de riesgos de los bancos deben tratar con mucha seriedad el riesgo de cola. Pero el debate sobre la transición de unas métricas de riesgo mal adaptadas a este tipo de riesgo hacia otras métricas mejor adaptadas había empezado bien antes del 2008. Bueno, para resumir, el mundo de las finanzas lleva tiempo dándose cuenta que ciertas distribuciones de probabilidades, como la ley normal, la ley log normal, no reflejan correctamente el mundo real. Pero las críticas de Taleb, sin ser del todo erróneas, son a veces simplistas y a menudo oportunistas. La crisis del 2008 ha sido lo contrario de un cisne negro, porque un cisne negro no se puede prever. Sin embargo, varios economistas, basándose en datos de las hipotecas subprime en Estados Unidos, anunciaban el credit crunch bien antes de su llegada. Y curiosamente, Nassim Taleb, en varias entrevistas, afirmaba ser uno de ellos. Gracias por haber escuchado este vídeo y espero vuestros comentarios.